Entonces tenemos, dice ahí, problema 2, la función posición de una partícula está dada por L de t, digamos, t cubo menos 4t cuadrado más t menos 1, ¿no? Dice, inciso A, cuando la partícula alcanza una velocidad de 7 metros por segundo, dice. Aquí, a diferencia de los problemas anteriores, está preguntando sobre el tiempo, ¿no? Sobre el tiempo está preguntando, si ustedes visualizan bien, aquí, ¿no? ¿Cuándo, dice? En realidad te está preguntando un tiempo, ¿no? En realidad te va a preguntar un tiempo. ¿Cuándo la partícula alcanza una velocidad tal, ¿no? Y aquí igual lo mismo, ¿no? ¿Cuándo la aceleración de la misma se anula? Entonces aquí también te está preguntando un tiempo, ¿no? En ambos casos de este ejercicio, está preguntando el tiempo en que va a ocurrir una situación, ¿no? Sobre la partícula y además de esta función posición la que estamos viendo, ¿ya? Entonces, a tomarlo en cuenta, por favor. Pues vamos a seguir el videito, ¿ya? Entonces, adelante. Ya, a ver, veamos este ejercicio, diferente al anterior, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice aquí, la función posición de una partícula está dada por este vector, perdón, por esta función, ¿no? Esta función, como normalmente pueden observar, no tiene la flecha, ¿no es cierto? No tiene esa flecha. Entonces, eso que está queriendo decir que su tratamiento en este caso es unidimensional. Entonces, este es nuestro x de t, ¿no es cierto? Este es nuestro x de t. Entonces, el movimiento de la partícula, por ejemplo, que describe, así, ¿no? Pues en este punto es x de t, en el carácter unidimensional, ¿no? Pues digamos, nos han dado, hay diferentes notaciones. A este, por ejemplo, le podemos llamar r de t, o le podemos llamar s de t, porque también es desplazamiento, por si acaso en algunos autores, ¿ya? Entonces, ese es el desplazamiento que está haciendo esta partícula, ¿ya? En el movimiento unidimensional, por si acaso, ¿ya? Entonces, una vez entendido eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Dice, esa es la función posición de una partícula, ¿no? Entonces dice el inciso, cuando esta partícula dice alcanza una velocidad de 7 metros por segundo, ¿no? No te está diciendo que halles la velocidad en un cierto tiempo, sino te han dado una velocidad. Entonces, fíjense, solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense, tenemos por una parte en el inciso A, los datitos serían así, ¿no? Los datos. En principio sería, en el caso del inciso A, ¿no? En el caso del inciso A tendríamos la velocidad. Ahora, en este caso, fíjense, puede tratarse de un movimiento uniformemente acelerado, pero la partícula, cuando se habla solamente solo B, se llama rapidez, ¿no es cierto? Entonces, esa rapidez o velocidad que hemos llamado, que aquí le está colocando velocidad, entonces eso es 7 metros por segundo, ¿no? 7 metros por segundo. Y lo que nos han dado es aquello, ¿no? Entonces, lo que nos han dado aquí podemos anotar. L de t es t cubo menos 4t cuadrado más t menos 1, ¿no? Esos son los datos que tenemos para el caso del inciso A. Pero observen que, digamos, tratándose, digamos, de un problema de física, uno fácilmente no podría adoptar un plan que le pueda, que pueda emplear fórmulas y que pueda resolver. Entonces, de ahí yo les recuerdo que hemos empleado la derivada, ¿no ve? Pero lo que nosotros vamos a hacer es derivar ¿ya? Entonces, al derivar R', entonces, ¿qué vamos a encontrar? Diremos así, derivando R de t, entonces tengo lo siguiente, fíjense que la velocidad respecto del tiempo va a ser igual, voy a derivar. Entonces, la derivada de este es 3t cuadrado, la derivada de este sería menos 8t, la derivada de este sería más 1, y la derivada de menos 1 es 0, ¿no? Entonces, esta es nuestra velocidad en un tiempo establecido, en un tiempo t, esta es su velocidad, ¿no? Pero aquí dice la pregunta,
cuando la partícula, perdón, aquí nos hemos olvidado los datos. El t dice, cuando dice la partícula alcanza una velocidad. O sea, tenemos que averiguar un tiempo con estos tres datos, ¿no? Entonces, este tiempo, esta velocidad, perdón, se está dando en este tiempo. Entonces dice, ¿en qué tiempo va a alcanzar esa velocidad? Esta velocidad es general para todas las velocidades. Son todas las velocidades, ¿no? Entonces son todas las velocidades en un determinado tiempo. Entonces aquí nuestra velocidad en todo caso sería así, ¿no? Esta velocidad sería así. Pues fíjense, 7 metros por segundo. Pues aquí le pongo 7, porque es la velocidad, ¿no? Bueno, aquí podemos colocar, ¿no? Esta fórmula es la velocidad en cualquier tiempo, ¿no? En cualquier tiempo. Es decir, para cualquier tiempo tiene una velocidad. Ahora, aquí me han dado la velocidad 7 metros por segundo. Lo que yo hago es emplazar. Es decir, yo emplazo, fíjense, 7 igual a 3t cuadrado, porque esta velocidad tengo aquí, ¿no? En un determinado tiempo que no sé, bueno, este incluso se podría cambiar así, ¿no? En este b sub t es, en este tiempo, es 7 metros por segundo. Entonces yo los emplazo 7, entonces tengo 3t cuadrado, 8t más 1, ¿no? Entonces lo que yo hago, fíjense que esta expresión ahora simplemente es una expresión, una ecuación conocida, ¿no? Y lo que yo hago es resolver. Entonces fíjense, voy a resolver. Este 7 sería con menos allá. 1 menos 7 sería 6. Y esto nos daría 0, ¿no? Entonces, ustedes tienen que verlo ya. Entonces luego, esto yo resuelvo por la formulita, ¿no? Sería menos b, sería 8 más menos la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿no? A es 3 y c es menos 6. Damos paréntesis. Y todo está dividido entre 2 por a, dice, eso es la formulita, ¿no? Entonces t es igual, entonces, ahora t es igual. Entonces aquí sacamos el valor, ¿no? 8 más menos la raíz, este sería 64, menos por menos más, 12 por 6, 72, ¿no? Y esto nos da sobre 6, ¿no? Sobre 6 es eso. Entonces, fíjense, ya tengo el tiempo, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar este tiempo, ¿ya? Entonces nos va a dar dos valores, ¿no? Dos valores nos va a dar. Ahora, este valor de acá, este es, bueno, aquí podemos anotarle, este es 8 más menos raíz de 136 sobre 6, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener un t y aquí vamos a obtener un t, ¿no? Ya. Raíz de 136 es 11,7, ¿ya? 11,7 vale este. Aquí nomás lo vamos a anotar. 11,3, ¿ya? Perdón, 11,7 vale, perdón, 11,7 vale. Ya. Entonces, si hacemos la suma, primero con signo positivo, aquí me va a dar 19,7. Bueno, 19,7 entre 6. Eso me va a dar 3,3. ¿Ya? Obviamente segundos, ¿no? Y el otro, fíjense, el otro lo vamos a sacar ya. 8 menos 11 es, ¿cuánto es? 11 menos 8. Es 3,3 sería este, ¿no? Pero sería menos 3,3 dividido 6. Pero esto no es necesario sacar, ¿por qué? Porque es negativo, ¿no? Nos sirve, ¿no? Entonces la respuesta sería, bueno, en este caso dice, ¿cuándo o en qué tiempo la partícula alcanza la velocidad de 7 metros segundos? En
3,3 segundos. En eso alcanza. Ya, entonces, esta es nuestra primera solución, ¿no? Caso del inciso A. ¿Ya? Ahora nos iremos a nuestro inciso B. En el caso del inciso B, nuestros datos, fíjense, tenemos lo siguiente, ¿no? Recordamos entonces aquí que si tenemos una función posición, entonces su derivada es la velocidad, ¿no? Ahora, si tenemos el R de t, y hallamos, bueno, aquí así, ¿no? Si tenemos esa posición, entonces aquí flecha. Entonces, la segunda derivada es la aceleración. ¿Ya? Eso lo tenemos como fórmula. Derivamos una vez que es esta, nos va a dar la velocidad. Tenemos la función posición, derivamos dos veces y tenemos la aceleración. Entonces, allá tenemos el R de t, ¿no? Nuestro R de t es, voy a anotarlo para comprensión, t cubo menos 4t cuadrado más t sería menos 1, ¿no? Ahora dice, ¿cuándo la aceleración se anula? La aceleración, cuando es 0, me está diciendo eso, ¿no? Sería la aceleración vale 0, dice. Entonces, ¿cuándo? Dice, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Es decir, esta parte, ¿no? A es igual a 0, ¿en qué tiempo? Es decir, me está preguntando el t, ¿no? Pero me está preguntando para la aceleración. Entonces, nuevamente, fíjense, ¿acaso yo esto? Derivo, ¿no? Para practicar derivadas, a ver, lo haremos. Primero derivo, entonces va a ser 3t cuadrado menos 8t, y este sería más 1, ¿no? Su derivada de t es 1, y derivada de menos 1, que sería 0. Ya tenemos esa derivada, ¿no ven? Entonces, pero necesito la segunda derivada. Entonces derivo otra vuelta. Este sería entonces 6t sería. Derivada de 8t sería 8. Y derivada de 1 es 0, ¿no? Entonces, fíjense, entonces este para nosotros es la aceleración. Entonces, aquí colocaremos la aceleración de la partícula es 6t menos 8. Esta aceleración esta es la fórmula de la aceleración en cualquier tiempo. ¿No es cierto? En cualquier tiempo. Entonces, a mí me está diciendo cuando la aceleración se anula, es decir, se vuelva a 0, y en qué tiempo, dicen, ¿no? Entonces, esta es la aceleración. Entonces, para mí, bueno, en esta parte, al igual que hace rato, le podríamos anotar, ¿no? La aceleración en cualquier tiempo se anula, ¿no? Se vuelve 0. Entonces, este A de t se volvería 0. Entonces, es decir, colocaríamos, ¿no? Este se vuelve 0, entonces esto es 6t menos 8. Y de ahí que t vale igual, despejamos, ¿no? Es 8 sextos. Entonces, ese t vale la mitad, 4 la mitad de 4 tercios, ¿no? Entonces, sería 1, dividido 1 sería, ¿no? T 1,40, 1 sobra 10, 3, 1,3. Entonces, este sería 1,3 segundos, ¿no? Entonces, y esta sería nuestra respuesta. Entonces, me van a atender esta partecita. En el movimiento bidimensional, obviamente intervienen ya dos variables, ¿no? Bueno, vamos a anotarlo con ese mismo color. Aquí está el eje X, ¿no? Y aquí está el eje Y, obviamente, ¿no? Entonces, cuando una partícula o un objeto se mueve en el plano, como esta parábola, ¿no? Está haciendo un movimiento parabólico. Entonces, se está moviendo esta partícula. Entonces, esta partícula
tiene dos componentes, ¿no? Como punto en primer lugar, como punto, tiene a la componente X, tiene a la componente Y, ¿no es cierto? Entonces, este es su movimiento. ¿Quién era? Es la pregunta, ¿no? Este era nuestro RD, nuestro RDT, ¿no? Así era, ¿no? Esta función X es la función X de T y esta es la función Y de T, ¿no? Entonces, cada vez que anotábamos una forma vectorial, siempre desde el origen, entonces, le escribíamos como, le teníamos una escritura en base a sus componentes, ¿no? En este caso, estas son sus componentes, ¿no? Es X y Y. Entonces, este R de T le podemos escribir X de T y de T J, ¿no? Con sus vectores unitarios. Entonces, esa caracterización está desenvolviendo esta partícula, ¿no? Que está moviéndose a lo largo de la parábola. Obviamente nosotros, el estudio que hacemos referente a esta formulita, la podemos hacer en términos de esas sus dos componentes de manera global, si vale la expresión, la podemos hacer, ¿no? Pero hay un principio de independencia del movimiento de una partícula referente al movimiento que describe en forma horizontal en el eje X y al movimiento de la partícula en forma vertical respecto del eje Y. Entonces, ese principio de independencia que tiene cada movimiento en forma horizontal y en forma vertical nos permite hacer el estudio del movimiento de esta partícula independiente del tratamiento global. ¿Ya? Entonces, ese es el principio de independencia. Entonces, dentro de ese marco, para facilitar las cosas, obviamente que dentro de esta situación, nosotros, por ejemplo, particularmente la velocidad, digamos, cuando un objeto parte, digamos, de este origen y llega a este final, entonces vamos a usar nosotros los conceptos que están manejados aquí en términos de sus vectores unitarios y vamos a manejar el concepto de derivada incluso en esta parte, ¿ya? Tal como habíamos estudiado, ¿ya? Entonces, antes de hacer, digamos, un estudio de carácter global, vamos a hacer un estudio de carácter independiente en el eje X y en el eje Y, ¿ya? En ese marco vamos a trabajar, se va a trabajar en este pequeño video, ¿ya? Entonces, me van a atender, por favor, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, hemos hecho el movimiento unidimensional con el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme variado, luego hemos hecho la caída libre, luego hemos hecho el tiro vertical, ¿no? Ahora, fíjense, aquí en nuestro título es movimiento en dos dimensiones. Entonces, yo ya me he permitido dibujar aquí el lanzamiento. En este problema de dos dimensiones, digamos, se considera el lanzamiento de una bala, el disparo de un cañón, ¿no? Digamos, o que un objeto sea lanzado en forma hacia el aire, pero digamos no en forma vertical, ¿no? En forma parabólica. O digamos que un futbolista patee, digamos, una pelota en la cancha. O puede ser también el chorro de una manguera de agua, ¿no? Que describe una curva en el espacio, ¿no? Y claro, se lo puede trasladar al plano. Entonces, toda esa situación se da en movimiento en dos dimensiones. Entonces, fíjense, aquí en la línea azul está dibujado el eje de en el plano. Aquí está el eje de las X, el eje de las Y, ¿no es cierto? Entonces, estamos suponiendo que aquí, que este es el origen. Entonces, parte el movimiento de una partícula, ¿no es cierto? Lo que está con línea segmentada azul, digamos, lo que transcurre en el trayecto que está haciendo la partícula, ¿ya? Entonces, si hacemos un análisis, fíjense, en este punto nosotros hemos definido ya en la primera lección sobre lo que es el movimiento de una partícula. Esta es su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, en este punto hay una velocidad, ¿ya? Y esta velocidad se llamaría, por decir, la velocidad instantánea, ¿no? Porque es justamente la tangente en este punto, ¿no? Aquí lo propio, fíjense, hay una tangente, y entonces esta sería la velocidad instantánea. En realidad lo que estamos hablando de la velocidad instantánea. Ahora, fíjense, sucede lo siguiente, ¿no?
que le hemos llamado a este B sub 0 como considerando, digamos, una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, si digamos hasta esta parte, fíjense, si ustedes consideran hasta esta parte, entonces esto sería tiro vertical, ¿no es cierto? Y en tiro vertical tendríamos la velocidad inicial, pero para el tiro vertical tendría que ser todo vertical. Entonces yo aquí, fíjense, si se observa bien, todo lo que está con verde es vertical, ¿no es cierto? Entonces esto es vertical, hasta aquí sería su último punto, ¿no? Y la altura sería la parte vertical que sería verde. Y en este caso, fíjense, si de este lado nos fijamos, sería caída libre, ¿no? Desde aquí empieza a caer ya el objeto, y entonces aquí sería la velocidad ya sería negativa, ¿no? La velocidad negativa hasta llegar a este punto. Entonces sería caída libre y este sería tiro vertical. Y en tiro vertical, ¿qué cosa hemos calculado? La altura máxima, que sería y en nuestro caso, y hemos calculado también el tiempo de subida, ¿no? Entonces aquí le podemos colocar, fíjense, tiempo de subida. Entonces podemos ver el tiempo de subida, la altura máxima, una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Qué sería la velocidad final? Esta sería la velocidad inicial y esta sería la velocidad final. Y bueno, y alguien por ahí se pregunta, ¿no? Otra vez no se acuerda, porque si aquí este es B sub 0, ¿por qué es considerando el verde? Porque el verde es la descomposición del B sub 0, ¿no? En sus componentes, ¿no? La componente vertical de este sería B0Y y la componente horizontal sería B0X. Entonces, si observan aquí, entonces esto es tiro vertical y caída libre. Y algo más todavía, ¿no? En estas líneas rojas he dibujado la distancia que alcanza el objeto cuando, al ser lanzado, en una distancia a la que llega, ¿no? Pero para eso, fíjense, nos fijaríamos los vectores rojos, ¿no? Observen que aquí el B0X siempre se mantiene el mismo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Es decir, que este vector no sufre un cambio. Eso quiere decir que es una velocidad constante, porque no cambia de tamaño. Fíjense que la velocidad del verde va reduciendo cada vez hasta llegar a ser cero, porque va a alcanzar una altura y ya no va a tener velocidad, sino de ahí va a empezar a descender y crecer su velocidad, ¿no ve? Entonces, toda esta figura, entonces me está dando tiro vertical, caída libre, y ahora esta, lo que les decía, ¿no? Tiene velocidad constante, tiene un tiempo, porque aquí va a haber un tiempo de bajada, ¿no? Tiempo de bajada, y en realidad va a haber un tiempo de vuelo que va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahí está, fíjense. Entonces hay un tiempo. Y luego, ¿qué más se necesita? Distancia, tiempo y velocidad. Y nuestra velocidad va a ser esto, ¿no? Distancia, tiempo, que es este, y la velocidad. Entonces, ¿qué podemos emplear? El MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, digamos en esta parte, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, a ver, nos acordaremos de la primera parte. Entonces, aquí van a diferenciar, ¿ya? Voy a trabajar en esta primera mitad. Entonces, eso es tiro vertical. Entonces, cuando en tiro vertical, cuando sube la gravedad, ¿qué pasa con la gravedad? Es menos G, porque en bajada va a ser más G. Entonces, aquí va a ser G, ¿no es cierto? Más G. Entonces, en la caída libre, porque eso le jala la gravedad, en cambio en este caso resiste, ¿no? Entonces, para tiro vertical voy a considerar los verdes, ¿no? Entonces, bueno, a ver, bien, observen bien, claro. Esta parte no van a observar porque luego vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar desde donde llega hasta la cima, ¿ya? Entonces, aquí se los voy a remarcar, fíjense. Bueno, esto lo haremos con verdecito. Entonces, este es el tiempo de subida y ¿qué más hemos dicho? Y la gravedad, ¿no? Al subir es negativo. Entonces, fíjense, aquí les hago recuerdo, a ver, las formulitas. Las formulitas dice, velocidad final es igual a velocidad inicial. Ahora, cuando sube es menos g, ¿no? Menos aceleración por tiempo. Y la otra, ustedes así, ¿no? Velocidad al cuadrado, menos 2 veces g por y, ¿no es cierto? Y el último era y es igual a b sub 0 por t menos 1 medio de g por t cuadrado, ¿no? Entonces, esas son las formulitas. Entonces, si ustedes observan... Aquí, por si acaso, en la última formulita que se ha escrito, no se lo ha hecho de manera intencional, pero se supone que, fíjense, se supone lo siguiente, que en esta parte, para que esta altura alcance, ¿cómo estaba con verde?
aquí este y sub 0, aquí estaría, a esa altura estaría y sub 0, ¿no? Y sub 0. Porque cuando hagamos en los problemas, el y sub 0 va a ser una altura intermedia, como hemos dicho, ¿no? Hemos hecho una gráfica, no sé si se acuerdan, la última clase, hemos hecho una gráfica de tiro vertical, entonces más o menos funcionaba así, ¿no? Entonces, en esta parte hemos colocado una altura intermedia, y sub 0, y aquí hemos colocado una altura máxima que hemos llamado y, ¿no? Entonces, en tiro vertical, digamos, empieza desde ese puntito y empieza a subir el objeto, ¿no? Empieza a subir el objeto hasta alcanzar una altura máxima que era en este puntito, ¿no? Y en ese puntito consideraba, digamos, una velocidad, esto es en tiro vertical, ¿no? El movimiento es hacia arriba, este movimiento es hacia arriba, ¿no? Es tiro vertical. Entonces, en ese movimiento de tiro vertical, entonces, esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad lambda, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Entonces, esa es la velocidad inicial y entonces aquí hay un tiempo de subida, ¿no ves? Un tiempo de subida, ¿no? Entonces, todos esos datos se están considerando aquí, fíjense, tiempo de subida. Ahora, obviamente, cuando sube, actúa la gravedad, pero en esta formulita, se van a fijar en el anterior video, hemos considerado a menos g como la gravedad, como que les resiste al subir el objeto, ¿no? Porque la gravedad siempre jala al centro de la pieza, entonces les resiste, digamos, a que suba el objeto, ¿no? Pero la velocidad va disminuyendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces se ha considerado el tiempo de subida, la gravedad, la altura y el y sub 0 intermedio, en este caso, como no está partiendo de cierta altura, está coincidiendo con el origen, por si acaso. Por eso es que en esta fórmula, última fórmula que escribimos, en esa fórmula que vamos a escribir, ahí, ¿no? Esa última fórmula, por ejemplo, no está considerando al y sub 0, pero en realidad le está sobreentendiendo que vale 0, ¿no? Entonces, estas formulitas nos van a permitir trabajar para poder resolver el problema. ¿Ya? Eso como aclaración, por favor. A ver, seguimos. Pues si ustedes observan, fíjense, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo y tenemos gravedad, ¿no? Entonces, ¿dónde se acomoda eso? Fíjense, ¿qué queremos averiguar? Bueno, en este caso tendríamos que averiguar altura máxima. Eso lo haremos rápido. Entonces, vamos a calcular vamos a calcular altura del objeto, ¿no? Del objeto, ya, la primera parte, digamos, de la partícula, ¿no? La altura del objeto. Entonces, para eso, fíjense, voy a considerar este y este. Y entonces, ¿qué cosa voy a calcular? Tengo todos esos datos, ¿no? Hasta este tengo, perdón. Son 5. Pero digamos, voy a calcular la altura máxima. Entonces, de este por un momento me olvido. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Fíjense, 1, velocidad inicial, velocidad final, gravedad y altura. Entonces, ¿dónde está eso? Velocidad final, velocidad inicial en 2 ecuaciones de edad. Para lo que tengo gravedad en ambos. Ahora, aquí nuevamente les interrumpo, por si acaso no se ve en la pantalla, pero esa velocidad inicial que está diciendo, está aquí, ya no se ve en la pantalla, es el v sub 0 referido a este vector, pero en el eje Y. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene este v sub 0y? Obviamente va a ser en este triángulo rectángulo, considerando el ángulo que forma el vector con el horizonte, ¿ve? Entonces, el vector con el horizonte es el ángulo θ. Entonces dice, vamos a considerar la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque estamos en tiro vertical. Ya está subiendo el objeto. Esta sería su velocidad inicial y su velocidad final va a ser esta, fíjense, esta, ¿no? ¿Por qué le he llamado v sub y solamente? ¿No? Porque sucede que en esta parte la altura es y. Entonces lo hemos llamado v sub y. Pero todos los v sub y, fíjense, este sería el v sub 0 inicial, como flecha verde. Entonces, en cada puntito que vaya subiendo, aquí, como es un vector, como es un tratamiento bidimensional, tiene dos componentes, ¿no?
ya sea que tiene en el eje X, ¿no? Y en el eje X, que sería el B sub 0 X que viene de la componente de este B sub 0, en forma horizontal y el B sub Y en forma vertical, ¿no? Pero observen que este B sub Y, cada vez que va transitando, se hace, por decir, ¿no? Se hace más pequeña la flecha, va decreciendo, ¿no? Así entonces, por ejemplo, es más pequeñita, ¿no? O sea, siempre en función de esta parte, ¿no? Siempre en función de la altura que va a alcanzar, ¿no? ¿No? Siempre. Entonces, en esta partecita ya la situación es más pequeña aún todavía. Aquí, digamos, por decir, ¿no? Esta es más pequeña. Y de modo que en este punto último, ese B sub Y que está subiendo ya vale 0. Entonces, esta es la velocidad final cuando alcanza su máxima altura, ¿no? Esta es la inicial y esta es la final. Va a considerar la gravedad y la altura que le estamos llamando Y que la vamos a aplicar de esta forma, ¿ya? Eso para aclaración. Entonces, como tengo que calcular esto, utilizo la segunda ecuación, ¿no ve? Entonces, vamos a ver esto. Entonces, fíjense, reemplazamos, ¿no? Para mí la velocidad final es aquella. Velocidad Y pues va a ser igual al cuadrado, ¿no? Es igual a la velocidad inicial, pero velocidad inicial en vertical es aquel, B sub 0Y, ¿no? Y luego dice al cuadrado, y luego dice menos 2 veces G por Y, ¿no? Que vamos a calcular. Ahí está, ¿ya? Entonces, fíjense, pero ¿cuánto vale? Aquí está, porque alcanza la altura máxima, 0, ¿no? Entonces esto va a ser 0 igual a B sub 0 al cuadrado, Y... perdón, esto es B sub 0 nomás, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Entonces esto es B sub 0 menos 2GY. Es como intento calcular esto lo despejo. 2GY es igual a B sub 0 al cuadrado. Y entonces Y va a ser igual a B sub 0 al cuadrado dividido 2G, ¿no? Ya. Perdón, aquí la velocidad inicial es 10. Cuidado, perdón. A veces con los errores también se aprende. Y este, ¿no? B sub 0, cuidado, ya. Este estamos considerando. Listo. Entonces tengo esto, ¿no es cierto? Entonces aquí es igual Y. Ahora, recuerdan lo siguiente en vectores. En vectores, si aquel triangulito trasladamos aquí, este sería B sub 0Y y este sería B sub 0X. Y este es el ángulo, ¿no? De disparo. Entonces, aquí es igual B sub 0Y. El seno de Z es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este es el B sub 0 inicial que nos han dado. Entonces va a ser este B sub 0Y dividido en B sub 0, ¿no? Entonces estoy repitiendo por si acaso, porque ustedes ya saben. Entonces despejo ¿no? El B sub 0Y es igual a B sub 0 seno de Z. ¿De acuerdo? Entonces este es el resultado. Entonces aquí os reemplazo eso. Entonces tengo B sub 0 seno de Z. Este es B sub 0Y, cuidado, ¿ya? Entonces esto está elevado al cuadrado y esto está dividido entre 2G. Entonces, si observan, entonces esta sería nuestra unidad de altura máxima, ¿no? Le pueden colocar si quieren aquí Y máximo, digamos, ¿no? Entonces, esta es la formulita, ¿ya? Ahí está. Listo, ¿no? Ya, eso es por la altura de un objeto, ¿no? Esta es su fórmula, ¿ya? Van a revisar el libro que les he dado. Entonces, de acuerdo, ¿sí? ¿Ya? En segundo lugar, lo que vamos a calcular es el tiempo de subida, lo que aquí estaba borroso de esto. Fíjense, tiempo de subida, ¿ya? Entonces me voy a olvidar de este, ¿ya? Entonces este no, lo voy a encerrar en círculo. Perdón. Lo vamos a encerrar en círculo. Hace rato encerraremos en círculo, ¿no? Los 4 que están en el círculo, porque mi objetivo es ahora calcular el tiempo de... En realidad lo que vamos a calcular es el tiempo de vuelo total, ¿ya? Porque el tiempo de subida va a ser lo mismo que el tiempo de bajada, entonces voy a calcular el tiempo de vuelo, ¿ya? Pues aquí le pondremos mejor tiempo de vuelo del proyectil, ¿no? Tiempo de vuelo, ¿ya? Tiempo de vuelo, es decir, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada.
Pero como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces lo que me voy a dedicar es hallar el tiempo de subida, ¿ya? Entonces veamos, fíjense, tengo el tiempo de subida que quiero calcular, pero allá nomás, ¿ya? Tengo tiempo de subida que quiero calcular, tengo la gravedad, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Entonces aquí están mis formulitas. Necesito velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Velocidad inicial, velocidad final, tiempo. Y la gravedad tengo. Entonces la primera, ¿no? Entonces la primera dice B sub F es igual a B sub 0 menos, como es tiro vertical, entonces G por T, ¿no? Esta es mi formulita, ¿ya? Esta es mi formulita. Reemplazaremos, ¿qué es la velocidad final? Es B sub Y. Entonces este es B sub Y. ¿Quién es la velocidad inicial? Siempre en vertical, es B sub 0, Y, ¿no es cierto? Y luego viene menos gravedad por el tiempo. ¿Pero quién es este tiempo? Es el tiempo de subida, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale B sub Y? Como ha llegado al reposo, entonces esto vale 0. Entonces esto es 0 igual a B sub 0Y menos G por tiempo de subida. Entonces despejo. Entonces G por tiempo de subida es igual a B sub 0Y. Entonces el tiempo de subida es igual a B0Y sobre G. Y ahora, ¿a qué era igual el B0Y? Era B0 por el seno de Z sobre G, ¿no? Pero el tiempo de vuelo dice 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Aquí está, ¿no? 2 veces. Entonces coloco 2 veces B sub 0 seno de Z sobre G. Entonces, esta es nuestra formulita, ¿ya? Entonces, este es tiempo de vuelo del objeto, tiempo de vuelo. Hemos hallado, en realidad, lo que más antes hemos usado, ¿no? Era la altura del objeto, la altura, que era este Y, ¿no? Este Y hemos hallado, ¿es cierto? Como fórmula. Y cuando decía está en el texto, en realidad está en ese texto en cualquier texto de física en realidad está, ¿no? En el texto de Álvarez White, el que les he mencionado al inicio, están esas formulitas, ¿ya? Entonces, la última que hemos hallado es ese tiempo de vuelo que aquí está mencionando, ¿no? Entonces, continuando con la última parte, vamos a ahora calcular en esta parte, fíjense, hemos calculado el tiempo de subida y lo hemos sumado al tiempo de bajada entre el tiempo de vuelo. Hemos calculado la altura máxima, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría en este caso, y obviamente en muchos, es el alcance máximo, ya el X, ¿ya? Entonces le vamos a colocar el alcance horizontal, digamos, ¿ya? Horizontal, tal como dice el texto, el alcance máximo, ¿no? Entonces, ¿quién es ese alcance máximo? Es X, ¿no? Entonces, lo que queremos averiguar, ¿quién es este X? ¿No? Es el alcance, ¿ya? Nosotros lo hemos denominado en el MRU delta X, pero lo estoy cambiando por X, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que yo necesito, como aquí, fíjense, el vector horizontal, que sean los rojos, siempre es constante, ¿no? Aquí entonces el B0X, entonces fíjense, es constante, ¿no? Constante. Y tengo un tiempo de llegada de este punto a este punto, que sería el desplazamiento, ¿se acuerdan? Que sería nuestro desplazamiento, ¿no? ¿Se acuerdan nuestro de delta R vector? Es más o menos como que este es el delta R, ¿no? Que yo le estoy llamando, siendo, digamos, en el eje X y es unidimensional. Le estamos llamando X, ¿no? Ese es el desplazamiento. Tengo una velocidad constante, tengo un X, y necesito un tiempo, ¿no es cierto? Pero ese tiempo es nuestro tiempo de vuelo que hemos encontrado más antes. Entonces aquí también lo que tenemos es un tiempo de vuelo, ¿no? Fíjense, tratándose de un movimiento unidimensional, entonces para este es el MRU, ¿no? Entonces, ¿cuál era la formulita para el MRU? Era X es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, esta era nuestra velocidad para el MRU, ¿no? Este es el para el MRU. Entonces, vamos a hallar ese. Entonces, así. Entonces, ¿quién sería nuestro X? El X que queremos hallar. Y nuestra velocidad sería el B sub 0 X, ¿no? Y nuestro tiempo sería el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo. Que este es el tiempo que ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, si despejamos nosotros esto, vamos a tener B sub 0x. Pero nuevamente, ¿no? El B sub 0x, ¿a qué es igual? Es igual a B sub 0 por el coseno, porque este es el coseno, ¿no ve?
Entonces el b sub 0 de x es b sub 0 por el coseno de θ, ¿no es cierto? Entonces este es en la descomposición que se encuentra, ¿no? Entonces los reemplazo, fíjense. Entonces sería b sub 0 coseno de θ, ¿no? Pero ¿qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es este, ¿no? Entonces, fíjense, tiempo de vuelo 2b sub 0 seno de θ. Ahí está más clarito, seno de z sobre g, ¿no es cierto? Y entonces nuestro alcance máximo va a ser 0 por b sub 0. Bueno, aquí vendría, sería b sub 0 al cuadrado. Y aquí vendría ordenando 2 seno de z coseno de z, ¿no? Y esto está dividido sobre g. Ahora, este 2 seno de z sobre seno de z sería más o menos funcionaría así, ¿no? Aquí es igual al seno de z más z, es igual. Entonces, por trigonometría, esto es seno de z, coseno de z, más seno de z, coseno de z. Y entonces esto es igual a 2 veces seno de z, coseno de z. Pero z más z, entonces esto es seno de 2z, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es su formulita, ¿no? Entonces, fíjense, entonces el x entonces va a ser igual a b sub 0 al cuadrado por el seno de 2z sobre g. Y esta sería la formulita para el alcance máximo en el horizontal, ¿no? Alcance del objeto, ¿no? Del objeto, ¿ya? Entonces, ese sería en tercer lugar, ¿no? Ahora, fíjense, nos interesa aquí, posiblemente alguien diga, nos pueden preguntar con qué ángulo se ha lanzado, ¿no? O en qué tiempo llega a eso. Entonces, seguramente con las ecuaciones que estamos encontrando vamos a... Una aclaración, ¿ya? No es que me he olvidado a propósito, pero en esa formulita que se ha encontrado, en esta formulita, acá está, se los voy a marcar, en esta, ¿no? Yo he colocado X máximo. En realidad, este no es el X, el alcance máximo. ¿Cuándo se va a dar el alcance máximo? El alcance máximo se da cuando nuestro ángulo, su forma es ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo para el alcance máximo? ¿Quién se acuerda? El 45 grados. Eso, Sí, 45 grados. 45 grados, ¿no ve? Entonces, fíjense, aquí este Z, este ángulo Z, tiene que valer 45 grados, ya por si acaso. Y si ustedes reemplazan, o sea, de manera correcta, cuando dice aquí X máximo, aquí reemplazan 45, sería 2 por 45, sería seno de 90. Pero el seno de 90 grados vale 1. Entonces, quiere decir que este X máximo que aquí se escribe, sería dicen solamente X, ¿no? Este X máximo, entonces sería igual, este sería 1, entonces sería b sub 0 al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, dividido la gravedad. Esa sería en realidad, objetivamente, el alcance máximo, ¿ya? Adelante, seguimos. Ahora, fíjense, nos interesa aquí, posiblemente alguien diga, nos pueden preguntar con qué ángulo se ha lanzado, ¿no? O en qué tiempo llega a eso. Entonces, seguramente con las ecuaciones que estamos encontrando vamos a ver que sí es posible, ¿no? Pero una ecuación que también nos interesa es la ecuación de esta parábola, ¿ya? Entonces, la ecuación del objeto, ¿no? La ecuación de la trayectoria, o sea, de la partícula, ¿no? La ecuación de la partícula. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a tomar esta ecuación, que va a ser, este es el X, es igual a, era B0X por el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Pero este tiempo de vuelo ahora, ya no lo vamos a tiempo de vuelo, vamos a llamar simplemente T, ¿ya? Bueno, ¿y quién era B0X? Era B0 por el coseno de Z por T, ¿no? A esto le vamos a llamar ecuación 1, ¿ya? Ahora, fíjense, nosotros necesitamos averiguar, por decir aquí, ¿no? Necesitamos averiguar un punto de esta curva, que sería una parábola. Pero para eso lo que yo necesito es
este X y necesito este Y, ¿no es cierto? Entonces, este X que estoy haciendo es este X, de acuerdo a su velocidad, a su ángulo y al tiempo que has recorrido hasta ahí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es como una formulita, ¿no? Por ejemplo, incluso si es que nos dieran distancia y nos dieran tiempo, entonces de aquí fácilmente hallamos por ejemplo, algún dato, ¿no? Que nos interesa, ¿ya? Pero entonces ese sería X, esta es la coordenada X, ¿ya? Entonces me interesa la coordenada Y. La coordenada Y vamos a sacar de esto, ¿ya? Entonces va a ser, a ver, ¿cuál sería? Va a ser Y, a ver, ¿cuál sería? Esta, ¿ya? Esta. Entonces, esta vamos a utilizar. Y igual a B0T menos 1/2 de G por T cuadrado. Esta es la segunda ecuación, ¿no? Pero ahora lo vamos a adecuar, ¿ya? Lo vamos a adecuar. Entonces, ¿a qué es igual? A ver, un ratito. ¿A qué es igual? Tengo B0T menos 1/2 de G por T cuadrado, ¿no? Entonces, eso sería igual a... Bueno, perdón, aquí, bueno, esto está, no es que esté mal, ¿no? Pero digamos, si es que, digamos, analizamos para el Y, este sería B0Y, ¿no? Entonces sería B0Y, porque estamos hablando de Y, ¿no? No es que tenía complicación, pero sería. ¿Y quién es B0Y? Es B0 por el seno de θ por T. Y este es 1/2 de G por T cuadrado, ¿no? Entonces lo único que es reemplazado es el B0Y, ¿no? Ya se encuentra. Entonces esta es nuestra ecuación 2. Entonces despejamos T. Como dice el libro, van a leer ya. Despejamos T de 1, ¿ya? De 1. Entonces, ¿qué tenemos? Y si yo despejo de la 1, entonces T va a ser igual, pasa a dividir, ¿no ve? Entonces va a ser X sobre B0 coseno de Z. Y reemplazo en la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2, entonces tengo Y es igual a B0 seno de Z T, pero T es X sobre B0 coseno de Z menos 1/2 de G por T, ¿no es cierto? Y T para nosotros es, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? X sobre B0 coseno de Z, pero está elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos despejes, esto sería que es igual. Con este se anula, entonces me quedaría tangente, seno sobre coseno, tangente de Z, y aquí me quedaría el X, ¿no es cierto? Menos. ¿Qué más tengo? A ver, aquí tendría X cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo anotamos? Entonces le anotamos, a ver, un ratito. Le vamos a anotar G nomás, ¿ya? G, y aquí va a venir 2, bueno, es X cuadrado, ojo, ¿no? Pero este G lo estoy manteniendo aquí. Entonces sería B sub 0 al cuadrado, y sería coseno al cuadrado de Z, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, si les conviene, fíjense, así lo vamos a colocar, ¿sí? Y el X cuadrado quedaría aquí, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una comparación, más o menos quedaría así, ¿no? Y igual, este es un valor, un número, y aquí iría otro número, ¿no? B, y este sería X cuadrado. Y en efecto, ¿qué cosa es? Una parábola, ¿no? Es una parábola. Entonces, es una parábola que describe desde ciertos ángulos, ¿no? Desde ciertos ángulos, ¿ya? Pero en realidad la formulita para nuestra ecuación sería esta, ¿ya? A no olvidarse, esto más se van a anotar como fórmula. Ya, a ver, ahí creo que ya hemos terminado las formulitas, entonces como se ha manifestado, se está manejando de esa manera, ¿ya? Desde solución de problemas, la pizarra, unos problemitas bastante sencillos, ¿ya? He dado cuenta que en la parte de lo que hemos explicado, hemos hablado de caída libre, de tiro vertical. Aquí tengo unos ejercicios. Ya, hay, por ejemplo, estos problemas que vamos a resolver con ustedes, fíjense, ahí en la parte de esta pizarrita, son extremadamente sencillos, yo diría. Pero no es porque, digamos, tenga que decirlo, pero son bastante fáciles, ¿no? A ver, vamos a resolver con ustedes, fíjense. Listo. A ver, me van a atender.
Dice, ejemplo, de lo alto de un edificio se deja caer, dice, un objeto que llega al piso en 2 segundos, dice. Y ahí vamos a recordar algunos conceptos básicos, ¿ya? Calcular, dice, la altura del edificio, como inciso A, y como inciso B, dice, la velocidad con que llega al piso. Ya eso nos va a permitir algunos cálculos, ¿ya? Fíjense, solución. Entonces, en el caso del inciso A, entonces antes de resolver esto podemos hacer lo siguiente, fíjense, nos podemos dibujar una gráfica en ese sentido, fíjense. ¿Ya? Entonces, más o menos como que este es mi eje X, ¿no? Pero lo que va en realidad vamos a bajar en el eje Y, ¿no? Vamos a cambiar esto mejor. ¿Ya? Ese es el eje Y. Obviamente es el eje X pero su tratamiento, como en este caso es vertical, y además dice se deja caer, entonces esto es caída libre, ¿no? Más o menos como que asemeja que este es el piso, digamos. Entonces dice, se deja caer un objeto, entonces, digamos más o menos desde aquí, y el objeto va cayendo, ¿no? Hasta llegar a este punto. Entonces, aquí ha partido el objeto de una velocidad inicial, como bien se deja caer, dice, obviamente parte del reposo vale 0, ¿no? Aquí hay una velocidad final cuando llega al piso, ¿no? Y además, otro dato aquí, que aquí al caer al piso, entonces este va cayendo, y este se le llama tiempo de bajada, ¿no es cierto? Tiempo de bajada. Entonces, aquí además, la gravedad que va a actuar, como está bajando, entonces se considera positiva, ¿no es cierto? Entonces, aquí también, bueno, en este caso, en la teoría decimos, consideramos un Y sub 0 y una altura Y, ¿no? Esta es la altura, a ver, una altura Y, ¿no? Así más o menos. Entonces, el delta Y, nuestro delta Y, es por si acaso Y menos Y sub 0, posición final menos posición inicial. Si queremos hacer una comparación con lo que hemos estudiado en la parte del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? En el MDU, pero como en este caso es vertical, en ese tratamiento también recibe, ¿no? Tenemos entonces el movimiento que está yendo hacia abajo, que es caída vertical, que se lo considera con signo positivo, tiempo de bajada, altura intermedia y altura del objeto, ¿no? Entonces, en realidad, esta es la altura del objeto, ¿no? La altura vendría desde aquí hasta el piso, ¿no? Ahora, dice que este tiempo de bajada, en este caso, dice que vale 2 segundos, ¿no? Entonces, si nosotros nos acordamos de las formulitas, aquí las tengo anotadas, a ver, para que simplemente hacer ese repaso. Dice, velocidad final es igual, dice, a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Se le considera positivo porque está de bajada, ¿no? Esa es la primera formulita. La segunda formulita decía Y es igual a Y sub 0 más B sub 0T. En este caso, como está bajando, más un medio de la aceleración, en este caso sería nuestra gravedad, por tiempo al cuadrado. Esa sería nuestra segunda formulita. Y la última decía velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces G por X, decía cuando era horizontal. En este caso, como es la vertical, es Y, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en nuestro caso del inciso A, nuestros datos son los siguientes, ¿no? Dice, el tiempo de bajada es igual a 2 segundos, ¿no? El B sub 0 inicial vale 0. Fíjense que en allá tengo B sub 0 y B sub F final. No me está preguntando eso, obviamente, ¿no? Entonces, tengo tiempo de bajada y tengo la gravedad, que en este caso vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Me faltaría un dato, ¿no es cierto? Tiempo de bajada, y lo que me están preguntando, ¿no? La altura del edificio, pero la altura del edificio es lo incómodo, ¿no es cierto?
Entonces, una vez que tengo esos datos, puedo analizar las tres fórmulas que he escrito, una de estas tres, ¿no? Una de estas tres, para poder aplicar la formulita. Entonces, ¿qué fórmula podré aplicar en este caso, no? Entonces, más o menos como que decimos, bueno, este sería en realidad nuestro tiempo, ¿no? El tiempo que recurre, el llamado tiempo de bajada. Entonces, tenemos T, B sub 0, G y Y. Entonces, hay diferentes técnicas para poder escoger estos, ¿no es cierto? Entonces, como yo quiero calcular Y, fíjense, este es Y, ¿no? Este Y está aquí. Ahora, fíjense, alguien podría pensar, pero aquí también está el valor de Y. Pero esta no me va a servir porque no le estoy considerando la velocidad final en mis datos. Entonces, no me conviene usar esta. Y esta tampoco porque está la velocidad final. En todo caso, lo que me falta analizar es este, ¿no? Bueno, me conviene usar este. Entonces, Y como formulita va a ser Y sub 0 más B sub 0T más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Esa formulita me conviene usar. La segunda en este caso, ¿no? Entonces, aquí valga una aclaración. En el dibujo que yo he hecho, este Y sub 0 es altura intermedio. Pero como el objeto ha caído al piso, entonces este Y sub 0, ¿dónde se ha posicionado? Se ha posicionado en el piso. Eso quiere decir que mi Y sub 0 vale 0, en este caso, ¿no? En esta parte se vale 0. Entonces, en mi formulita esto va a valer 0, obviamente, ¿no? Entonces, calculamos ese Y. Fíjense, así, pues la altura que estoy queriendo calcular, que es Y, va a ser igual, ¿no? Entonces, este se hace 0, bueno, ahí mismo aprovecharemos. El B sub 0 vale 0. Y entonces lo que me queda de Y es 1/2 de la gravedad, que sería 9,8, por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo es 2 segundos, ¿no? Y entonces nuestro Y resulta bastante simple, ¿no? Entonces esto con esto, un 2 con un 2 se anula. Y entonces me queda 2 por 9,8, ¿no? Eso es 18. 19,6, tratándose de una altura. Y como las unidades de medida del sistema internacional, ahí tenemos su respuesta, ¿no? Bastante simple, digamos, ¿no? En el caso del inciso B, dice la velocidad con que llega al piso, ¿no? Entonces, en el caso del inciso B, si anotamos sus datitos, entonces sería la velocidad final que queremos encontrar. Tendríamos la velocidad, bueno, la velocidad que parte del reposo sería 0. ¿Y cuál más tendríamos? Tendríamos el G, obviamente, la gravedad, que es 9,8 metros. Ya, entonces tendríamos esos datos. ¿Cuál más nos faltaría? En la grafiquita ahí está. Un dato más nos falta. ¿Cuál sería? El tiempo, ¿no? Entonces el tiempo de bajada es 2 segundos, ¿no? Ahí está, esos 4, ¿no? Entonces, ahí tenemos en el óvalo que he colocado 3 fórmulas. Analizo, tengo velocidad final, velocidad inicial, pues la velocidad final que debo averiguar, ¿no? Velocidad inicial, gravedad y tiempo. Entonces, ¿cuál se adecua? A este, por ejemplo, uno podría pensar, ¿no? Velocidad final, velocidad inicial, gravedad, pero aquí tengo la altura. Esa no tengo dentro de estos datos, ¿no? Pero me fijo en la primera, tengo velocidad final, tengo gravedad y tengo tiempo. Entonces, aquí está el tiempo, este sería nuestro T, ¿no? Entonces me conviene usar esto, ¿no? Entonces vamos a usar velocidad final, velocidad inicial, más gravedad por tiempo. Entonces, en plazo, ¿cuánto vale mi B sub 0? Pues directamente, esto vale 0. Y nuestra velocidad final, obviamente, es la que estamos averiguando, es gravedad, que sería 9,8, por el tiempo, que sería 2 segundos, ¿no? Entonces, esa velocidad final, en este caso es coincidente con este, ¿no? Como se puede observar, porque es el mismo. 19,6, ¿no? Entonces, esto es metros por segundo. Entonces, nuevamente, siempre les de cálculo, como son movimientos unidimensionales, entonces no manejamos de manera vectorial, ¿no? En algún caso vamos a hacer esa precisión, ¿ya?